si estás aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado para escuchar este mensaje, y es una oportunidad para que juntos descubramos y comprendamos profundamente las actitudes que desagradan a Dios. Como se menciona en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, se describen 7 actitudes que Dios encuentra especialmente detestables. Pero, ¿qué significa esto? Cuando la Escritura nos dice que Dios aborrece estas actitudes, la palabra se refiere a algo que Él considera abominable, algo que encuentra profundamente repulsivo y opuesto a su naturaleza pura y justa. Estas actitudes no solo causan desagrado a Dios, sino que también nos alejan de su guía, su protección y del camino que Él ha diseñado para nosotros. Así que, al iniciar este viaje, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a compartir este mensaje y a difundir las enseñanzas de la palabra a través de un me gusta y un comentario. Tu apoyo es esencial para llevar este mensaje a más creyentes. Comenzamos desentrañando el significado de cada una de estas actitudes para que, al conocerlas y reconocerlas, podamos alejarnos de ellas y así vivir en santidad y en armonía con la voluntad de Dios. La arrogancia, orgullo y altivez de corazón. La primera actitud que se menciona en Proverbios es ojos altivos, una expresión que representa la arrogancia o el orgullo. Esta actitud tiene profundas raíces espirituales y se manifiesta en una persona que se considera a sí misma superior a los demás, mirando a quienes la rodean con desprecio. El orgullo nos aleja de la humildad que tanto valora Dios, haciéndonos ciegos a nuestras propias debilidades y a la necesidad que tenemos de Él. Recordemos la historia de Lucifer, el ángel más cercano y hermoso que, debido a su deseo de igualarse a Dios, fue arrojado del cielo. Esta historia no solo ilustra la gravedad de la arrogancia, sino también el costo de elevarse por encima de lo que somos y olvidar nuestra verdadera relación de dependencia hacia el Creador. Dios desea que cada uno de nosotros viva en humildad, y esto no se limita únicamente a nuestras acciones, sino también a nuestros pensamientos y sentimientos hacia los demás. La arrogancia puede manifestarse en nuestra vida de varias maneras, cuando rechazamos escuchar consejos, cuando nos ofendemos fácilmente o cuando juzgamos y despreciamos a otros. Esta actitud no solo nos aleja de Dios, sino que también nos distancia de quienes nos rodean, fomentando la soledad y la falta de conexión verdadera con nuestra comunidad de fe. La lengua deshonesta, la mentira y el engaño. Pasemos a la segunda actitud que Dios aborrece, según el libro de Proverbios, la lengua deshonesta o la mentira. Este comportamiento es opuesto a la naturaleza misma de Dios, quien es la verdad absoluta. La mentira, aunque puede parecer inofensiva en el momento, tiene un impacto negativo profundo en nuestra relación con los demás y, especialmente, en nuestra relación con Dios. Cada vez que mencionábamos, manipulamos la percepción de la realidad de quienes nos rodean, lo que en el fondo es un acto de control y egoísmo. Las mentiras generan desconfianza, una desconfianza que puede erosionar la base de cualquier relación significativa. Esta actitud va en contra del mandamiento de no dar falso testimonio que Dios desarrolló en Éxodo. Al mentir, ya sea con pequeñas mentiras blancas o con grandes engaños, nos alejamos de la verdad y, por tanto, de la presencia de Dios en nuestra vida. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Ananías y Zafira, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ananías y Zafira decidieron engañar a la comunidad cristiana y mentir sobre la cantidad de dinero que habían donado. En su deseo de aparentar generosidad, eligieron falsear la verdad y, como consecuencia, recibieron un juicio severo de parte de Dios. Su historia es una advertencia para todos nosotros. Cuando mencionemos, no solo engañamos a los demás, sino que también tratamos de engañar a Dios mismo, lo cual resulta imposible. En lugar de utilizar la lengua para manipular, debemos elegir el camino de la transparencia y la verdad. La honestidad, aunque a veces es difícil de practicar, siempre es recompensada con una paz interior que ninguna mentira puede dar. Jesús mismo nos dijo en el Evangelio de Juan, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», mostrándonos que la verdad no solo es una virtud, sino que es el mismo camino hacia la vida en comunión con Dios.
Entonces, si en algún momento sientes la tentación de mentir o engañar, recuerda el llamado a ser un reflejo de la verdad divina. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para profundizar en más reflexiones y enseñanzas que te acercan a vivir una vida en integridad. Las manos que derraman sangre inocente, violencia y agresión. La tercera actitud que Dios abomina, según Proverbios, es la violencia o las manos que derraman sangre inocente. Este comportamiento va mucho más allá del simple acto físico de dañar o quitar una vida. Se refiere también a aquellos pensamientos y acciones que, directa o indirectamente, causan daño a otros. Dios aborrece esta actitud porque atenta contra el valor sagrado de la vida humana, que Él ha creado a su imagen y semejanza. Un claro ejemplo bíblico es el de Caín y Abel, los primeros hermanos mencionados en las Escrituras. Caín, impulsado por los celos y la envidia, decide arrebatar la vida de su hermano Abel. Este acto de violencia injustificada trae consigo una maldición para Caín, quien es condenado a vivir como un fugitivo, alejado de la paz de Dios. La historia de Caín y Abel nos recuerda que cualquier forma de violencia o agresión, ya sea física o emocional, siempre trae consigo consecuencias devastadoras. Pero, ¿cómo se manifiesta esta actitud en la vida diaria de los creyentes? Aunque quizás no lleguemos a cometer actos de violencia extrema, podemos ver esta actitud en nuestras palabras y en nuestras acciones cuando lastimamos a otros, ya sea mediante insultos, difamaciones o cualquier conducta que perjudique la dignidad de otra persona. Dios nos llama a ser agentes de paz y a promover la reconciliación, recordándonos que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Es importante, entonces, examinar nuestro corazón y preguntarnos si nuestras acciones están edificando la vida de los demás o si, al contrario, estamos contribuyendo a sembrar dolor y resentimiento. Al reflexionar sobre nuestras acciones, elegimos el camino de la paz y del amor que Dios ha preparado para nosotros. Un corazón que maquina pensamientos perversos, la malicia y el rencor. La cuarta actitud que aborrece a Dios, tal como se menciona en Proverbios, es tener un corazón que maquina pensamientos perversos. Esta actitud hace referencia a la malicia, el rencor y las intenciones ocultas que a veces albergamos en lo profundo de nuestro ser. Un corazón que maquina pensamientos malvados está siempre buscando formas de dañar, manipular o aprovecharse de los demás, sin importar el daño que esto pueda causar. Jesús mismo nos enseñó que el corazón es la fuente de nuestras acciones. En Mateo 15:19, Él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Este pasaje es un recordatorio de que nuestros pensamientos y deseos afectan directamente la forma en que actuamos y tratamos a los demás. Un ejemplo de esta actitud lo encontramos en la historia del rey David, quien, llevado por el deseo, maquinó pensamientos perversos en su corazón y decidió tomar a Betsabé, la esposa de Urías. La consecuencia de este pecado fue devastadora no solo para David, sino también para su familia y su reino. Este relato nos recuerda que los pensamientos perversos no solo nos alejan de Dios, sino que también tienen el poder de destruir nuestras relaciones y nuestro propio bienestar. La invitación aquí es clara, debemos examinar nuestros pensamientos y, en lugar de permitir que la malicia y el rencor se arraiguen en nuestro corazón, debemos buscar llenarlo con amor, perdón y compasión. Cuando cultivamos pensamientos positivos y alineados con la voluntad de Dios, nuestras acciones reflejan su carácter y su amor hacia los demás. Si encuentras valor en esta reflexión, suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos seguir profundizando en la palabra de Dios y transformar nuestras vidas al vivir de acuerdo con sus principios. Los pies que corren hacia el mal, impulsividad en el pecado. La quinta actitud que desagrada a Dios es la inclinación a correr hacia el mal, es decir, una impulsividad constante hacia el pecado y las malas decisiones. En lugar de reflexionar antes de actuar, algunas personas se apresuran a hacer lo que saben que está mal. Este comportamiento es peligroso porque refleja una falta de autocontrol y una inclinación hacia el mal, en lugar de un deseo de hacer el bien.
Esta actitud se manifiesta cuando tomamos decisiones sin considerar las consecuencias, dejándonos llevar por nuestras emociones o deseos en lugar de por la sabiduría de Dios. Un ejemplo bíblico claro de esto es el comportamiento de Esaú, quien, impulsado por el hambre y la impaciencia, decidió vender su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Esa decisión impulsiva tuvo consecuencias graves para él y su descendencia, mostrando la importancia de pensar antes de actuar. La Biblia nos exhorta a reflexionar antes de tomar decisiones, a elegir el camino de la sabiduría y la prudencia. En lugar de actuar con impulsividad, debemos pedir la guía del Espíritu Santo para que nuestras acciones sean reflejo de nuestra fe y confianza en Dios. Esta reflexión es un recordatorio de la importancia de caminar en obediencia y evitar las tentaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Si deseas recibir más enseñanzas como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje espiritual. El testigo falso, la calumnia y la injusticia. La sexta actitud que desagrada a Dios es la del testigo falso, quien habla mentiras, especialmente cuando estas mentiras dañan la justicia y la verdad. Ser un testigo falso implica no solo mentir, sino hacerlo con la intención de perjudicar a alguien, distorsionando la realidad y provocando injusticias. Este comportamiento se puede ver en nuestras vidas cuando participamos en chismes, rumores o cuando distorsionamos los hechos para protegernos a nosotros mismos o para perjudicar a otros. Esta actitud no solo daña a quienes nos rodean, sino que también socava la verdad y la justicia que Dios valora profundamente. Jesús mismo fue víctima de testimonios falsos durante su juicio antes de la crucifixión. A pesar de su inocencia, los testigos falsos lo acusaron injustamente, llevándolo a la muerte en la cruz. Esta historia nos recuerda que ser un falso testigo puede tener consecuencias graves y que Dios aborrece esta actitud. Dios nos llama a ser personas de integridad, a vivir en la verdad y a decir siempre la verdad, independientemente de las circunstancias. Es un llamado a la honestidad y a ser un reflejo de su carácter justo y verdadero. La semilla de discordia, divisiones y conflictos. La séptima y última actitud que Dios aborrece, según el libro de Proverbios, es la de sembrar discordia entre hermanos. Esta es una de las actitudes más destructivas, ya que introducen conflicto, desconfianza y división en la comunidad. Dios nos llama a vivir en unidad y paz, y cuando alguien siembra discordia, está desafiando directamente estos valores fundamentales del reino de Dios. La semilla de discordia se manifiesta de múltiples formas, puede ser a través del chisme, la calumnia, o incluso mediante malentendidos intencionales que siembran dudas y crean enemistades entre personas que deben estar unidas. Esta actitud también puede incluir exagerar problemas menores, generar resentimientos o fomentar rivalidades por motivos egoístas. En lugar de construir, esta actitud destruye, separa a las personas y rompe el vínculo de amor que debería unir a los creyentes. Jesús nos mostró el valor de la unidad en su oración en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde pide al Padre que sus seguidores sean uno, tal como Él y el Padre son uno. Esta oración destaca la importancia de la unidad entre los creyentes, no solo como un ideal, sino como un testimonio al mundo de que Dios es amor y de que su poder transformador puede unir a personas diferentes en un solo cuerpo de fe. Uno de los ejemplos bíblicos más trágicos de la discordia se encuentra en la historia de Absalón, hijo del rey David. Movido por el deseo de poder, Absalón decidió desafiar a su padre y sembró discordia entre los israelitas, alentándolos a dudar de la capacidad de David para gobernar. Este conflicto, impulsado por la ambición y el deseo de poder, llevó a una guerra civil que provocó mucho sufrimiento y división en el reino. La historia de Absalón es un recordatorio de que la discordia no solo daña a otros, sino que también puede llevar a la destrucción de quien el fomento. Dios nos llama a ser pacificadores y a buscar la reconciliación en lugar del conflicto. Al elegir construir puentes en lugar de murallas, reflejamos el amor de Dios y mostramos al mundo el poder de su paz. Si en algún momento te encuentras en una situación en la que podrías contribuir a la discordia, recuerda el llamado a la unidad y el mandato de amar a nuestro prójimo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si este mensaje ha tocado tu corazón.
Juntos, sigamos edificando una comunidad de paz y armonía, siguiendo el ejemplo de Cristo. El valor de la humildad, recordando el cuidado de Dios. Una vez exploradas estas actitudes, surge una pregunta importante: ¿cómo podemos vivir en humildad y evitar caer en ellas? En Proverbios, Dios nos muestra claramente lo que aborrece, y al mismo tiempo nos guía hacia el camino de la sabiduría y la humildad. La humildad es el fundamento de una vida que agrada a Dios, una vida donde reconocemos que dependemos de su gracia y que necesitamos su guía en cada paso que damos. La humildad nos lleva a reconocer nuestras propias limitaciones y a ver a los demás con compasión y empatía. Nos permite aceptar que, aunque a veces nos sintamos superiores o queramos juzgar a los demás, en realidad todos somos hijos de Dios, iguales ante sus ojos. Jesús, el ejemplo máximo de humildad, nos mostró cómo vivir en servicio a los demás y cómo valorar a cada persona, independientemente de su posición o estatus social. La historia de la mujer sorprendida en adulterio, narrada en el Evangelio de Juan, es un recordatorio poderoso de la humildad y el perdón que Jesús nos llama a practicar. Los fariseos y líderes religiosos querían apedrear a la mujer según la ley, pero Jesús, en un acto de misericordia, les recordó que todos tienen pecados y que ninguno es superior a otro. Con este acto, Jesús no solo mostró compasión hacia la mujer, sino que también desafió la arrogancia de quienes pensaban que podían juzgarla. Así como Jesús mostró humildad y misericordia, nosotros también estamos llamados a reflejar estas virtudes. Al vivir en humildad, evitamos caer en el orgullo, la mentira, el rencor y la discordia, y en su lugar, nos acercamos más a Dios y a su propósito para nuestra vida. La transformación a través del Espíritu Santo. Para evitar las actitudes que desagradan a Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía y transforma desde dentro. Sin la fuerza de Dios en nuestras vidas, sería difícil resistir las tentaciones de la arrogancia, la mentira, el rencor, la impulsividad y la discordia. Pero con su Espíritu en nosotros, tenemos la capacidad de elegir el bien, de vivir en paz y de reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. El Pablo apóstol nos enseña en Gálatas 5, 22-23 sobre el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades son el opuesto a las actitudes que Dios aborrece y son una guía para vivir de manera que agrada a Dios. Al cultivar el fruto del Espíritu en nuestra vida, nos alejamos de la arrogancia y el rencor y nos acercamos a una vida llena de amor y paz. La transformación que el Espíritu Santo produce en nosotros no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecimiento y de cambio en el que aprendemos a reconocer nuestras debilidades y a depender cada vez más de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, nuestras acciones y palabras comienzan a reflejar el carácter de Cristo y, poco a poco, nos alejamos de las actitudes que Dios encuentra repulsivas. Cada día, al despertar, es una oportunidad para pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su paz, de su sabiduría y de su amor. Es una invitación a vivir en su presencia, confiando en que Él nos dará la fuerza para vencer cualquier tentación que se nos presente. Un llamado a la reflexión y la obediencia. Hemos explorado las 7 actitudes que Dios aborrece y que debemos evitar en nuestra vida diaria. Cada una de estas actitudes es una trampa que puede alejarnos de la presencia de Dios y de sus bendiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, cada una de ellas es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida, para pedir perdón y para tomar la decisión de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La reflexión diaria es una herramienta poderosa. Al finalizar el día, podemos preguntarnos: ¿he sido arrogante o humilde? ¿He sido honesto o he caído en la mentira? ¿He buscado la paz o he contribuido a la discordia? Estas preguntas nos ayudan a evaluar nuestras acciones y a ver en qué áreas necesitamos mejorar. La Biblia nos recuerda que Dios es misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. No importa cuántas veces caigamos, su amor y su gracia siempre están a nuestro alcance para levantarnos y ayudarnos a empezar de nuevo. La obediencia es el siguiente paso. No basta solo con conocer las actitudes que desagradan a Dios,
debemos hacer un esfuerzo consciente por evitar caer en ellas y por vivir de una manera que honre su nombre. La obediencia nos lleva a vivir en humildad, a rechazar el orgullo, a buscar la paz y a vivir en la verdad. La promesa de una vida en comunión con Dios. Finalmente, al elegir vivir de acuerdo con los principios de Dios y al rechazar las actitudes que Él aborrece, estamos eligiendo una vida en comunión con Él. Dios promete que quienes se acercan a Él y buscan su voluntad serán bendecidos con su paz, su amor y su guía. Al vivir en obediencia, estamos construyendo una relación profunda con Dios, una relación basada en la confianza y en la entrega. En el Salmo 91, Dios promete protección y bendición para aquellos que se refugian en Él. Nos dice que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas, su presencia estará con nosotros para fortalecernos y guiarnos. Esta es la promesa para todos aquellos que deciden vivir según su voluntad y rechazar las actitudes que desagradan a su corazón. Para aquellos que desean vivir en santidad y alejarse de las actitudes que Dios aborrece, les animo a que sigan fortaleciendo su fe, a que busquen diariamente la presencia de Dios ya que vivan en armonía con sus mandamientos. Al final, el verdadero propósito de nuestra vida es honrar a Dios y reflejar su amor al mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Te invito, si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal. Con tu suscripción, podemos seguir compartiendo juntos la palabra de Dios y transformando vidas a través de su mensaje. Que Dios te bendiga y que su amor y su paz llenen tu vida cada día.